El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 8. Las dificultades por delante. Después de un momento de estrés, como el que acabo de describir, es probable que se produzca una reacción. Esa noche me retiré a descansar con una nota de triunfo, pero me desperté y me di cuenta de que de ninguna manera estaba fuera de peligro. Es cierto que no veía ningún defecto en la coartada que tan repentinamente había concebido. No tenía más que ceñirme a mi historia, y no entendía cómo Bella podría ser condenada enfrente a mí. No era como si entre nosotros hubiera alguna vieja amistad que pudiera recuperarse y que pudiera hacerle sospechar que yo estaba cometiendo perjurio. Se pudo demostrar que en realidad solo había visto a la muchacha 3 veces. No, todavía estaba satisfecho con mi idea. Ni siquiera Poirot había admitido que le derrotaba. Pero allí sentí la necesidad de pisar con cautela. Está muy bien que mi pequeño amigo se confiese momentáneamente desconcertado. Tenía demasiado respeto por sus habilidades como para concebirlo contento de permanecer en esa posición. Tenía una opinión muy humilde de mi ingenio a la hora de compararlo con el suyo. Poirot no aceptaría la derrota de brazos cruzados. De una manera u otra, se esforzaría en cambiarme la situación, y eso de la manera, y en el momento en que menos lo esperaba. Nos reunimos a la mañana siguiente para desayunar como si nada hubiera pasado. El buen humor de Poirot era imperturbable, pero me pareció detectar en sus modales una capa de reserva que era nueva. Después del desayuno anuncié mi intención de salir a dar un paseo. Un brillo malicioso atravesó los ojos de Poirot. Si lo que busca es información, no necesita molestarse en trastornarse. Puedo decirte todo lo que deseas saber. Las hermanas Dulcibella cancelaron su contrato y abandonaron Coventry con destino desconocido. ¿De verdad es así, Poirot? Puedes aceptarlo, Hastings. Hice averiguaciones a primera hora de la mañana. Después de todo, ¿qué más esperabas? Es cierto que dadas las circunstancias no se podía esperar nada más. Cenicienta se había aprovechado del ligero sobresalto que le había podido asegurar y seguramente no perdería un momento para alejarse del alcance de su perseguidor. Era lo que había pretendido y planeado. Sin embargo, tenía conciencia de estar sumergido en una red de nuevas dificultades. No tenía absolutamente ningún medio de comunicarme con la chica, y era vital que ella conociera la línea de defensa que se me había ocurrido y que estaba dispuesto a llevar a cabo. Por supuesto, era posible que intentara enviarme un mensaje de una forma u otra, pero no lo creía probable. Sabría el riesgo que corría de que Poirot interceptara un mensaje y le pusiera así sobre su pista una vez más. Era evidente que su única salida era desaparecer por completo por el momento. Pero, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Poirot? Lo estudié atentamente. Llevaba su aire más inocente y miraba meditativamente a lo lejos. Parecía demasiado plácido, y supino para tranquilizarme. Con Poirot había aprendido que cuanto menos peligroso parecía, más peligroso era. Su quietud me alarmó. Al observar una cualidad preocupada en mi mirada, sonrió benignamente. ¿Estás desconcertado, Hastings? ¿Te preguntas por qué no me lanzo en su persecución? Bueno, algo por el estilo. Es lo que harías si estuvieras en mi lugar. Entiendo que.
Pero no soy de esos que disfrutan corriendo de un lado a otro de un país buscando una aguja en un pajar, como dicen ustedes los ingleses. No. Deje ir a la señorita Bella Dubén. Sin duda podré encontrarla cuando llegue el momento. Hasta entonces, me contentaré con esperar. Lo miré dubitativo. ¿Estaba tratando de engañarme? Tenía la irritante sensación de que, incluso ahora, él era dueño de la situación. Mi sentido de superioridad estaba disminuyendo gradualmente. Había ideado la fuga de la muchacha y había ideado un brillante plan para salvarla de las consecuencias de su imprudente acto, pero mi mente no podía estar tranquila. La perfecta calma de Poirot despertó mil aprensiones. Supongo, Poirot, dije bastante tímidamente, que no debo preguntarle cuáles son sus planes. He perdido el derecho. Pero no del todo. No hay ningún secreto sobre ellos. Regresamos a Francia sin demora. ¿Nosotros? Precisamente. Nosotros. Usted sabe muy bien que no puede permitirse el lujo de perder de vista a papá Poirot. ¿No es así, amigo mío? Pero quédese en Inglaterra si lo desea. Negué con la cabeza. Había dado en el clavo. No podía permitirme el lujo de perderlo de vista. Aunque no podía esperar su confianza después de lo sucedido, aún podía controlar sus acciones. El único peligro para Bella residía en él. Giraud y la policía francesa se mostraron indiferentes a su existencia. A toda costa debo mantenerme cerca de Poirot. Poirot me observó atentamente mientras estas reflexiones pasaban por mi mente y asintió con satisfacción. Tengo razón, ¿no? Y como usted es perfectamente capaz de intentar seguirme, disfrazado de algún absurdo como una barba postiza que todo el mundo percibiría, bien entendido, prefiero, mucho mejor que viajemos juntos. Me enojaría mucho que alguien se burlara de ti. Muy bien entonces. Pero es justo advertirte. Lo sé todo. Eres mi enemigo. Sé mi enemigo entonces. No me preocupa en absoluto. Mientras todo sea justo y honesto, no me importa. Tienes al máximo la pasión inglesa por el juego limpio. Ahora que tus escrúpulos están satisfechos, partamos inmediatamente. No hay tiempo que perder. Nuestra estancia en Inglaterra ha sido corta pero suficiente. Lo sé. Lo que quería saber. El tono era ligero, pero leí una amenaza velada en las palabras. Aún así. Comencé, y me detuve. Aún así, como dices. Sin duda estás satisfecho con el papel que estás desempeñando. Yo me preocupo por Jack Renaud. Jack Renaud. Las palabras me dieron un sobresalto. Había olvidado por completo ese aspecto del caso. Jack Renaud, en prisión, con la sombra de la guillotina cerniéndose sobre él. Vi el papel que estaba desempeñando bajo una luz más siniestra. Podría salvar a Bella. Sí, pero al hacerlo corría el riesgo de enviar a un hombre inocente a la muerte. Aparté ese pensamiento de mí con horror. No podía ser. Sería absuelto. Ciertamente sería absuelto. Pero el frío miedo volvió. ¿Y si no lo fuera? ¿Entonces qué? ¿Podría tenerlo en mi conciencia? Pensamiento horrible. ¿Llegaría a eso al final? Una decisión.
Bella o Jack Renault. Los impulsos de mi corazón eran salvar a la chica que amaba a cualquier precio. Pero, si el coste fuera para otro, el problema se alteraba. ¿Qué diría la propia niña? Recordé que no había salido de mis labios ninguna palabra sobre el arresto de Jack Renault. Hasta el momento ignoraba por completo el hecho de que su antiguo amante estaba en prisión acusado de un crimen espantoso que no había cometido. Cuando lo supiera, ¿cómo actuaría? ¿Permitiría que le salvaran la vida a expensas de la de él? Ciertamente no debe hacer nada precipitado. Jack Renault podría ser absuelto, y probablemente lo sería, sin ninguna intervención de su parte. Si es así, bien. Pero si no lo era. Ese era el problema terrible, el que no tenía respuesta. Me imaginé que no corría ningún riesgo de sufrir la pena extrema. Las circunstancias del crimen fueron bastante diferentes en su caso. Podría alegar celos y provocación extrema, y su juventud y belleza servirían para mucho. El hecho de que, por un trágico error, fuera el anciano señor Renault, y no su hijo, quien pagara la pena, no alteraría el motivo del crimen. Pero en cualquier caso, por muy indulgente que sea la sentencia del tribunal, debe significar una larga pena de prisión. No, Bella debe ser protegida. Y, al mismo tiempo, hay que salvar a Jack Renault. No veía claramente cómo se iba a lograr esto. Pero puse mi fe en Poirot. Él sabía. Pase lo que pase, lograría salvar a un hombre inocente. Debe encontrar algún pretexto distinto al real. Podría ser difícil, pero lo lograría de alguna manera. Y con Bella sin sospechas, y Jack Renault absuelto, todo terminaría satisfactoriamente. Eso me dije repetidamente, pero en el fondo de mi corazón todavía quedaba un miedo frío. Gracias por acompañarnos en el libro de El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 8. Las dificultades por delante. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.